Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Nosotros lo consideramos que el puro proceso de embalsamamiento real, de 3 horas en adelante. Había periodistas que de la nada, no sé cómo se ponían en alguna zona de donde nosotros ingresábamos los cuerpos y les llegaban a tomar fotos. Y ya cuando hacen la presentación, y yo estaba porque también hacemos la presentación del cuerpo, y dice el titular del servicio, no, ella no es mi mamá. Tú no sabes qué te esperas al levantar la sábana. He leído certificados que dicen nombres de masculinos, y al abrirlo pues es una mujer, ¿no? Un 60%, 70% de las embalsamadoras que hay aquí hacen mal proceso, que supuestamente ya lo habían embalsamado y podemos percibir si está preservado los órganos o si están ahí nada más. Entonces yo no sentía y realmente sí me causó eso, dije no, y lo tuve que volver a abrir y no traía órganos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y el día de hoy estoy muy contento por un gran invitado que estoy seguro que las historias que él nos trae les van a encantar porque sin duda alguna trabajar en la funeraria más famosa de México, podríamos decirlo, o la más grande o la que más cuerpos trabaja día con día, tú estuviste ahí y seguramente habrán miles de historias que podríamos contar acerca de lo que sucede al interior en un proceso de embalsamamiento y todo esto. Eduardo Juárez es conocido también como el embalsamador de los famosos. Ha trabajado para embalsamar a diferentes personalidades, como quién, por ejemplo. Bueno, Cepillín, Carmen Salinas, Loco Valdés, Alfredo Urquiza, Alfredo Palacios y Benito. Benito. Oye, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, quiero agradecerte y espero que pues, vamos a abordar también este tema con respeto. O estuvimos platicando previamente y el enfoque que él tiene, como lo comenta el doctor Olivares también, pues de que estas cosas paranormales no existen, pero sin embargo hay cosas curiosas que se pueden platicar. Bueno, antes de empezar el capítulo y empezarle a preguntar a Eduardo, quiero comentarles, para todos aquellos, se lo pueden saltar si gustan, para todos aquellos que estén interesados en la creación de contenido, he lanzado un curso para todos aquellos que quieren desarrollar sus contenidos. Les voy a dejar un breve comercial. Si están interesados, el enlace va a aparecer en la descripción y también en el primer comentario para que visiten la página web donde pueden adquirir toda la información. El curso es totalmente en vivo. Y es online, así que vamos a poder platicar, poder desarrollar proyectos juntos y yo les enseñaré las herramientas que aplicamos aquí en Pepe y Chema Producciones para hacer todos los proyectos que hacemos. Así que muchas gracias a todos aquellos que puedan estar interesados, pues ahí les dejo la información si gustan. Ahora sí, Eduardo, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Créeme que para mí es un honor estar aquí. Y pues bueno, vamos a poder desarrollar ciertas preguntas, ciertos temas que hay dentro del embalsamamiento y sobre todo pues llevándolo en el tema más profesional, ¿no? Claro. Sí, oye Eduardo, recién empezaba a mencionar algunas cosas y llegó a mi cabeza que pues trabajaste en una de las funerarias con más, eh, no quiero decir tráfico de cuerpos porque no, sino que hay mucho, pues hay mucha Sí, demanda, cantidad de ¿no? Es servicios. una Ujú. funeraria bastante reconocida. ¿Tú consideras que es la más grande de México? Sí, Sí. sí, pues realmente tiene 195 años siendo funeraria, entonces pues sí es la más grande de México. De hecho, si no me equivoco, es por esa funeraria que se funda uno de los panteones más grandes de México, o el panteón más grande Sí, de México, sí, que también, es el Civil de Dolores. sí. Entre algunos otros de la Ciudad de México. Ok. Ujú. Que supuestamente para esto les voy a contar un poquito de historia. En el canal de Relatos Forenses con el doctor Olivares hicimos un recorrido por el Panteón Civil de Dolores y una de las cosas que hicimos fue visitar la primer tumba que se Ujú. había hecho. Sí, sí, sí. Y justamente era de la señora Galloso, me parece, y la de su hija, que están prácticamente en la entrada. Ya son tumbas, pues abandonadas tristemente para lo que significan y para la donación del terreno que hicieron, que por lo menos es lo que yo sé. Sí. Pues ahí están las tumbas. Las tumbas, sí, exacto. Sí, pues fue el primero fundado. Entre otros, pues ya hicieron también pues sí, absorción o creación de más panteones que a nivel nacional, o bueno, aquí en la Ciudad de México, pues abundan bastante y pues son los más grandes de la ciudad. Claro. Ujú. Oye, si hablamos de esta funeraria como una de las que más
personas atienden al día. ¿Cuántas personas llegabas a atender tú? Por guardia, entre 17 a 22 servicios diarios. 17 a 22 servicios. Ujú. Wow, eso es muchísimo. Yo no sé si una funeraria atiende eso en un mes o sí. A lo mejor de las pequeñas yo creo que sí, y muchas veces ni al número llegan. De la Eso. mía nunca lo descubrí porque nunca la abrí. Nunca la... Sí, no, la verdad es que hay temporadas. Hasta en este ramo hay meses que hay mucho más trabajo y sí son acumulaciones muy grandes de tanta cantidad de servicios que hay. Ok. Y eso es solo una guardia. Una guardia, perdón, entonces te pregunté cuántas horas son. 24. 24 horas. Ujú. Y tú me decías que eso es en una agencia, o sea, en una sucursal. Sí, en una sola agencia, ese es el trabajo más o menos que tenemos por agencia. Y hay 6 en la Ciudad de México. O sea, más o menos el promedio bajo, un día bajo, ¿cuántos? Unos 15. Un día bajo, unos 15. Ujú. Wow, es muchísimo. Sí, es mucho. ¿Cuánto tiempo te tomaba atender a una persona o los tenían como en una cola? ¿O cuántos embalsamadores había? Uno por guardia. ¿Uno por guardia? Sí, exacto. O sea, por agencia hay 2 técnicos nada más y cubrimos 24 por 24 horas. Wow. Oye, ¿y cuánto tiempo te tomaba a ti realizar un embalsamamiento de una persona? Hablemos del caso natural, 1 hora. Más o ¿Natural qué menos. sería? ¿Que ya Muerte murió de natural. viejito, cositas Sí, muerte así? natural por enfermedad o por Ajá. por la edad, ¿no? Ajá. Y ya los casos legales, dependiendo la magnitud de la causa que haya sido, o sea, de 3 horas en adelante. Un caso de 3 horas, ¿qué podría ser? ¿Qué características tendría que tener un cuerpo para que te lleve 3 horas? Para A lo embalsamar? mejor un choque. Un choque. Ujú. ¿Por qué? Porque viene con la cara mal o Sí, hay que hacer reconstrucciones, verificar las heridas que traiga. Una vez del proceso, pues también analizar ciertas opciones de trabajo que tenemos que aplicar, tanto técnicas, insumos que necesitemos secundarios, pues para el arreglo estético principalmente. Entonces, analizar eso desde la vista del cuerpo, pues ya en el proceso nos puede desarrollar bastante tiempo. O sea, el proceso puede ser rápido, pero ya el arreglo estético, el arreglar todas las lesiones que presenten, pues sí es muy complicado. Ok. Y entonces no hay un tiempo básico complementario para decirte que en 3 horas está. Nosotros lo consideramos que el puro proceso de embalsamamiento real de 3 horas en adelante. Ok. Oye, y por ejemplo, me llama la atención y preguntarte en esta parte. Por ejemplo, una persona llegó por un choque. Sí. ¿Cuáles son esas características que sí o sí trae una persona que murió en un accidente, en un choque? ¿Cuáles son las características que casi todos presentan? La gran mayoría traumatismos Traumatismos. craneoencefálicos. Ujú. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Un hueco en la cabeza? Esos traumas, diferentes fracturas, puede ser de manera interna, hemorragias internas, o lesiones en el tórax, o muchas veces hasta fracturas expuestas. Digo, todo dependerá de cómo haya sido el accidente, ¿no? Pero pues realmente, digo, es un mar de lesiones que podemos ver en un solo Sí. cuerpo, ¿no? Y aunque se vea muy sencillo externo, por dentro muchas veces pues traen fracturas, nos lesionan las arterias principales por donde nosotros hacemos inyecciones. Entonces ahí es donde hay complicación porque al hacer una inyección por cierta arteria, pues a lo mejor hay que hacer bloqueos, hay que hacer inyecciones escalonadas, todo dependerá de cómo se ve la parte interna, que es lo más importante, al menos para nosotros, porque es lo que vamos a trabajar, principalmente para la preservación. Ya el arreglo estético, bueno, ya viene después, ¿no? Que ahí ya pues ya se utilizan otro tipo de ceras, maquillajes y todo ese tipo de cosas para poder ya dar la vista pues de manera natural y tapando toda la lesión que haya. Okay. Pero sí, lo principal es ver la parte interna y de ahí determinamos el proceso que nos llevará. Okay. De estos trabajos que hablábamos que te pueden llevar muchísimo más tiempo, que son 3 horas, ¿cuáles son los que te pueden llevar más de 3 horas? O sea, que te pueden llevar 5, no lo sé. Sí, los que se van a internación o se van a otro país. Ah, ok. Eso todo dependerá también de la gestión de trámites que se tengan que realizar en las embajadas, aeropuertos, para poder verificar en qué tiempo se aproxima el trámite para poder seguir. Entonces, yo he tenido servicios que me han tardado hasta 1 mes en poderlo mandar. Entonces, obviamente, no lo preparo en ese momento. Se va midiendo el tiempo sobre calendario, sobre las fechas que nos va dando la agencia o los gestores para poder hacer el embalsamamiento. ¿Tienen refrigeradores? Sí, hay Entonces, refrigeración. agarras el cuerpo y lo metes a un refrigerador. Exacto. ¿Cómo es un refrigerador? O sea, ¿el cuerpo va parado, va acostado? No, ¿cómo? son gavetas. Son gavetas. Y son pequeños. Al menos los que se tienen en las agencias solamente caben 2 cuerpos.
Ok. Y literalmente pues son gavetas, van acostados y se meten a temperaturas bajas para poderlo preservar y que no tengamos una descomposición ni tampoco congelarlo porque aún no se ha embalsamado. Entonces realmente la presión que existe de trámites y de funcionalidad para poderlo mandar lo más pronto posible, pues tiene que ser en días, al menos para que a nosotros nos notifiquen para poder realizar el embalsamamiento. Ya una vez que tenemos, pues sí, el lugar a donde va a ir, se mide el tiempo, los horarios, el tiempo de vuelo, lo que nos va a pedir, lo que requiere el aeropuerto, y sobre eso ya se utiliza la técnica pues más adecuada para poderlo preservar. Ya una vez embalsamado, pues puede durar hasta 6 meses. Oye, me llama la atención esto y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero tienes el cuerpo y se lo van a llevar a España. Sí. Son, no sé cuánto, nunca he viajado fuera de México, no sé, 7, 9 horas, no sé cuánto tiempo es. Tú haces el proceso de embalsamar, tú lo llevas al aeropuerto. No, lo lleva el personal de traslados. Del aeropuerto. De la funeraria. De la funeraria. Lo llevan, ¿por dónde lo meten? Digo, porque por la zona de hangares. Zona de hangares. Ok. Y después que va en una caja, la caja va sellada. Sí, obviamente nos pide un lineamiento. El protocolo de embalsamamiento, bueno, se tiene que embalsamar y evitar cualquier escurrimiento de líquido, preservación al 100%. Y ahí se es un proceso de embalsamamiento a deshidratar. Ahí no vamos a nutrir ni a preservar el cuerpo para que tenga un volumen, al contrario, vamos a ponerlo rígido para que realmente podamos, en el caso de la muerte natural, como nada más hacemos 2 incisiones muy pequeñas, pues obviamente tenemos que hacer varias inyecciones de toda la parte del cuerpo para poderlo deshidratar y dejarlo lo más rígido posible. ¿Sería como momificar? Sí, algo así. Es más, es lo contrario, es que te digo, hay 2 tipos de embalsamamiento. El que tenemos para un día o 2 días de velación, ¿qué queremos sacar en ese cuerpo? Pues retomar nuevamente las características naturales del cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Una hidratación del cuerpo, dejarlo lo más flácido o normal la piel, ya con los químicos, con todo lo que le hacemos, para dejarlo lo más natural posible. Pero cuando se va a ir a otro lugar que nos va a determinar cierto tiempo de tenerlo embalsamado, más aparte lo que lleven los trámites, hay que hacer ese embalsamamiento más astringente y hacerlo por rígido lo más que se pueda, ¿no? A evitar cualquier flacidez del cuerpo y sobre todo una expulsión de líquido. Ok. Oye, me llama la atención y te lo pregunto. Sí. Siempre que muere un papa, el papa está Justo. muchísimo tiempo. Ese es el ¿no? claro ejemplo que yo lo he platicado con con algunas personas. Es el ejemplo más claro que hay sobre el embalsamamiento. Porque están en una posición de a lo mejor unos 40 grados sobre el féretro o el lugar donde lo colocan. 40, o sea, como inclinados. Sí, está inclinado. Si ves, este papa que acaba de fallecer, no. Él no tuvo un procedimiento como los anteriores. Pero realmente el anterior, verifiquen cómo está la posición del cuerpo y nunca se dobla. O sea, todos los días que estuvo en velación, ahora sí que en exterior, nunca tuvo un movimiento del cuerpo, las manos siguen rígidas y es lo que hacen, inyectar extremidad por extremidad, parte por parte sobre las arterias que tenemos que hacer el proceso y poder meter producto que haga astringente, muy astringente para poder pues, poner todo rígido, ¿no? Tanto desde la arteria, músculo hasta la piel. Y obviamente trabajarlo también de parte externa a interna con geles tópicos y algunos otros tipos de ceras para tapar poro y que no haya bacteria. Okay. Entonces sí, realmente es un proceso muy diferente y ese es el que se aplica para la gente que va a otros países. Oye, ¿y qué pasa cuando estás solo y tienes 15 cuerpos y tienes uno que te va a durar 3 horas? Literalmente ¿O llevan vas avanzando así como dando vueltas? Conforme van llegando es como hay que trabajarlo. Ya el tiempo determinará en el proceso. Digo, si tengo, no sé, 3 muertes naturales y que sé que el rango de tiempo es de 3 horas por esos 3 cuerpos o poquito menos, y tengo un legal posteriormente después de ese, pues ahí ese sí me va a determinar viendo la lesión, leyendo el certificado de función, pues más o menos uno ya le dice a los encargados o jefes del área, decirle, ¿sabes qué? Me voy a tardar 4 horas adicionales, ¿no? Sobre el proceso. Pero te digo, ya toda la agencia lo va manejando por horarios. Okay. También depende a qué horas llegue el servicio. Todos los MPs por lo regular es muy, muy difícil que te los liberen en el día. Entonces ya te lo liberan en la tarde, noche o en las madrugadas. Entonces realmente a la familia ya se les notifica. Sí, la familia que sabe que a partir del, si me llega a las 2 de la mañana, bueno, tengo el lapso para trabajarlo y poderlo entregar a las 8 de la mañana, ¿no? Que empieza la velación. Entonces digo, todo va en horario. Ya dependerá de qué cuerpos son los más importantes, porque también hay casos relevantes dentro de la agencia
que te piden detén todos los que tienes porque se tiene que ir ahorita, ¿no? ¿Porque es de alguien importante? Podría ser. Sí, a lo mejor un famoso en ese caso o algún servicio que no sé, se vaya a un traslado. Ok. ¿Por qué? Porque hay un punto que nosotros no podemos lidiar tanto, que son las 48 horas. O sea, cuando una persona fallece tiene 48 horas para poder hacer pues sí, el funeral y todo, ¿no? Si superamos esas 48 horas ya es muy complejo porque hay que pedir carta de refrigeración, documentos en ciertas instancias para permitirnos trabajarlo, ¿no? Entonces, ahí en ese tipo de casos hay que hacerlos inmediatos. Oye, y de todos estos años que llevas embalsamando, ¿cuál ha sido el cuerpo más pequeño que te ha tocado embalsamar? O sea, no sé si a los recién nacidos se les embalsama, me imagino que sí. O un feto prácticamente. ¿Te ha tocado embalsamar algo como eso? Bueno, hay dos tipos. Los fetos o muertes fetales, muertes dentro Dentro del vientre del de la vientre, madre. no se pueden trabajar. O sea, es ilógico. A lo mejor sí se les hace una preservación tópica, que se utiliza gel solamente, pero la realidad es que esos procesos de velación son de horas. Cuando hay. La realidad es que muchas veces ni se velan, ¿no? O sea, llegan directos a la cremación y no tienen que pasar por un laboratorio porque no hay ningún tipo de instrumento que tenga esas medidas, ¿no? Para un bebé. O sea, yo lo Sí, considero un claro. bebé de esa edad, ¿no? Pero ya en los protocolos de embalsamiento, a partir de un año, sí hay procedimiento de embalsamiento como a las personas A partir de adultas. un año se Ajá, a embalsama. partir de un año. Y en lo particular, ¿tienes alguna historia tú embalsamando a un bebé que en lo particular te haya movido algo? O sea, digo, porque a veces las causas de muertes de los bebés son accidentes, o sea, La gran mayoría. no son enfermedades, muchos sí, Sí, pero hay patológicas otros que al ser enfermedades, pues bueno, la percepción tal vez es distinto, claro. pero al ser un descuido tal vez de que el bebé se cayó, de que algo pasó, pues tal vez el sentimiento de estar frente Sí. a eso es diferente. ¿Te ha tocado? Sí, y me han tocado, pues sí, lamentablemente víctimas, ¿no? O sea, no accidentales, sino víctimas realmente. Entonces eso lo vi en una parte del estado, en donde trabajaba directamente, pues sí, casos de homicidio. Entonces realmente ahí ver todo ese tipo de situaciones con los niños, para mí siempre han sido los más difíciles, sean Claro. muertes naturales, sean enfermedades, es complejo trabajarlos. ¿Por qué? Porque a lo mejor son, pues sí, son niños, o sea, no tenían Claro. un sentido de poder hacerlo. Cuando es enfermedad, bueno, o sea, pasa. Claro. Pero cuando ya pasan a ser víctimas o son víctimas de descuido, pues obviamente sí, la parte es más compleja ¿Recuerdas trabajarlos. alguna historia que nos puedas contar? Pues sí, pero bueno, son algo fuertes. Digo, me tocaba ver puro homicidio. Entonces, realmente el acudir a las escenas del crimen y uno ya va con la expectativa de lo que se notifica, ¿no? O sea, la policía nos notifica si es un homicidio, si son femeninos, si son personas, Pero son dentro del mundo menores. de la funeraria, Sí, claro. sí, Sí. ¿te notificaban para ir a la escena? Sí, o sea, yo tenía que acudir. Ok. Y hacía otros protocolos, pero mi función al final era el embalsamamiento y la entrega del cuerpo. Entonces, realmente sobre eso, pues sobre esos procesos, pues bueno, vas ya pensándolo, a lo mejor uno ya no se mentaliza tanto a lo que vamos a ver, o sea, ya estamos acostumbrados, pero no quiere decir que por estar acostumbrado no se tenga el sentimiento, Claro. que tampoco lo puede ser vivir en ese momento, porque entonces ya pierdes el hilo de lo que tenemos que hacer o la Sí, actividad que claro. tenemos que realizar. Pero sí es fuerte llegar a una escena y ver, pues, o sea, casos extremos, ¿no? Los que son golpeados, que no son golpes, digamos, sencillos, o sea, son golpes extremadamente fuertes que le causan la muerte a un bebé, ¿no? O a una persona tan pequeña. O pues ya en el caso de pues sí, o sea, violaciones, cosas tan fuertes que los mismos padres, los mismos familiares son los que causan con las personitas, ¿no? De hecho, una vez me tocó llegar al laboratorio y pues teníamos los cuerpos que íbamos a examinar ese día, pero teníamos un pequeño, ¿no? Y de hecho ¿Pequeño de cuántos? pues exageradamente tenía como 7 meses de haber nacido. Okay. Entonces yo le pregunto a la doctora que ese proceso o ese caso que iba a hacer, entonces apenas iba a hacer la necropsia. Y yo sí, o sea, porque del lado que entré vi que tenían detenido a los papás, ¿no? Y ellos expresaban que se había caído. Y bueno, ahí te digo, aprendes un enfoque porque la gente que está a cargo de esos puntos de visualizar a la persona,
pues ellos me decían, ¿sabes qué? No fue accidente y te lo va a comprobar con la necropsia. O sea, esta persona, algo le hicieron al bebé, ¿no? Y sí, en efecto, ¿no? Ellos declaraban que se había caído, que habían... De las escaleras o algo así. De la cama, que se les De la había cama. caído de la cama porque estaban dormidos y pues, el bebé se levantó. Pero si tú analizas, o a lo mejor uno que ha experimentado al tener bebés, pues a los 7 meses empiezan todavía con ese proceso de poderse levantar solos. Entonces es muy ilógico que se haya caído. Entonces la declaración era esa. En cuanto hacemos la necropsia, que se verifica la parte craneal, pues se ve el traumatismo. Entonces era un traumatismo no por golpe, sino por diferente tipo de golpes y en diferentes posiciones. En ese momento se notifica, o sea, tienes que parar el proceso y hacer la detención. Entonces te digo, el involucrarte, el tener el cuerpo y ver que afuera están expresando otra cosa, pues también es muy complejo porque es bueno, son los papás. Entonces imagínate qué mente de tener alguien de poder Y pues sí los detuvieron, sí hicieron sí, todo el estaban proceso. afuera. De hecho, tío, estaban declarando que había sido una caída y porque ellos justamente hicieron la notificación a la policía. De que se les había caído y que ya no Y respiraba. al final, ¿supiste qué fue lo que pasó exactamente? O sea, digo, sí lo Sí, golpearon. lo y todo, golpearon. ¿Y cuál fue la razón o el motivo? No. Pues ellos en su psicosis de pareja principal, porque pues eran jóvenes, pero eso no los hace o acredita que pues golpeen algo, o sea, que desquiten esa furia, esa mentalidad que tienen, pues con un ser y menos siendo su hijo, ¿no? Claro. Entonces digo, son casos muy extremos, muy complejos y te digo, o sea, esos son los más, más tranquilos, ¿no? O sea, tocan cosas muy, muy fuertes, pero realmente, te digo, estoy sorprendido porque en Ciudad de México pasan situaciones, o en todos los estados, pero realmente en ese estado en específico es muy complejo porque no era uno cada 15 días, era diario. O sea, diario casos similares con menores, con adultos, con todo tipo de gente. Y la verdad que es o sea, es mucha violencia para un lugar, ¿no? Y no te digo, no es una violencia, o sea, ya hablándote de violencia es fuerte, pero a extremos tan grandes, sí es muy, muy complejo. Claro. Y verlo, pues te digo, te sensibiliza más en esa parte, pero pues no puedes perder el hilo del profesionalismo, ¿no? Claro. Oye, ya hablando de que atiendes a un número amplio de personas día con día, entre más de 15 personas a Ujú. 20 y tantas, al mes serían como ¿cuántas? Pues unos Unas 180, 200 personas. 200 personas, por ejemplo. Hablando de 200 personas, pues ya es un número, ya son más de 2.500 cuerpos tal vez Sí, al año. más o menos. Sin duda alguna es 2.500, híjole. Tal vez podría ser lo que una persona atienda toda su vida, que se dedica a embalsamar Podría ser. durante todos esos años. Yo creo que ya con esos números, pues evidentemente tienes una experiencia clara. ¿Cuáles son esos mitos que se manejan y lo que hablábamos al principio, de que tú no has podido comprobar? ¿Alguna vez le has intentado hablar a un cuerpo tú? O sea, No. dijiste, lo voy a intentar ahí por si algo. No, Nunca. no, porque pues ya no habría lógica. Mira, puntualizo mucho el tema. No por nosotros tratar o trabajar con cadáveres, quiere decir que no haya sentido, pero tampoco estamos a la expectativa de la situación. O sea, para mí ya es normal, ¿no? Ver un infarto, ver un accidente, diferentes casos. El punto acá es que a lo mejor hay gente que puede tener a lo mejor un contacto con energía, con el espíritu, como lo quieran llamar, cuando uno lo busca. Si yo, por ejemplo, irrumpo un panteón, que sé que es un lugar en donde hay personas descansando y lo que pueda suceder por a lo mejor la energía o por lo que involucra hacer un cementerio, pues yo estoy buscando algo ahí. Y a lo mejor ahí sí podría llevarme, no sé, una energía, cualquier cosa negativa, ¿no? Por estar irrumpiendo un lugar que se trata de un descanso. Pero cuando yo estoy en un laboratorio, que es parte de mi trabajo, pues yo no busco eso. O sea, yo lo que estoy plenamente para el servicio es para dar una desinfección del cuerpo, hacer un protocolo de embalsamamiento, aplicar técnicas científicas. Y solamente ese es mi trabajo. Entonces no entra el punto en el por qué yo tendría por qué tener un contacto de principio con una persona que ya falleció. Sí. Si vamos a mitos, a lo mejor el oído muere 2 minutos, 2 horas después, el cerebro a lo mejor, no sé, o sea, eso yo lo desconozco, no soy médico, claro. No podría asegurarlo, pero al menos en todo este tiempo que llevo o que llevo trabajándolo, jamás he visto un movimiento fuera de lo normal
un ruido que no sea causado por uno propio, o en su caso, verle que por mí se haga rígido, se ablande, se deje vestir. Créeme que todos los que nos dedicamos a esto sabemos cómo vestirlos, estén Claro. rígidos o no estén rígidos. Ujú. Sí. Entonces eso no, o sea, lo que nosotros lo hacemos, pues nadie me va a dejar mentir que hablándole se va a ablandar, ¿no? Claro. Lo he escuchado en muchos lados de gente que lo hace. Entonces yo quisiera saber, así como queda la Sí, expectativa de uno preguntarle, ¿y por qué no lo han, pues grabado, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor nos ayudaría a nosotros, que ya tenemos más tiempo, que a lo mejor no tenemos este proceso nuevo, a poder tener una nueva técnica, ¿no? Sí, Y me evitaría el proceso de lo que es el embalsamamiento. Entonces, claro. digo, choca mucho eso. ¿Para qué le hago ejercicios Sí. para que aflojes y le puedo hablar, no? Ajá. Entonces, créeme que si eso pasara, pues lo patentaría y yo creo que estaría en otro nivel, ¿no? O sea, no sería embalsamar, sería revivir o no sé. Claro. O sea, gente que ha dicho que que se mueven, que hablan, que mueven los ojos o que se los llevan a su casa. Pues yo nada más digo, bueno, ¿por qué se querría ir conmigo una persona Claro. que está descansando a mi vida, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen, no sé, por ejemplo, en los hospitales dicen, ay, qué tranquilo está hoy. Eso es una cosa que no puedes decir, supuestamente, en un hospital, y eso me lo han dicho muchísimas Sí, personas, sí. de que dicen, nunca digas eso, porque van a empezar a llegar ambulancias y cosas, ¿no? Sobre todo los que trabajan en urgencias. Sí, sí, sí. Ahí dejen sus testimonios si ustedes han vivido algo como eso. Yo iba a poner una funeraria, RIP, y y empecé a escuchar como muchas historias de lo que puede suceder en una funeraria. Por ejemplo, me decían, oye, pues cuando escuches las cajas que empiezan a tronar, es porque va a llegar un cuerpo. Ujú. ¿Tú has escuchado tronar cajas? Digo, No. ahí llega siempre, Sí, ¿no? sí, sí. No, y de hecho está el almacén gigante de ataúdes, ¿no? Las salas de exhibición. No, lo que sí decían mucho cuando yo entré, o que es algo como algo que tienen todos los funerarios, es que cuando te llega un niño, o sea, un menor, Ok. llega y de ahí se desata el trabajo. Y sí, o bueno, te digo, a lo mejor para nosotros ya no era tan diferente, pero sí había algo muy chistoso que llegaba, o sea, pasaba un menor, y sí, a las 3 horas era el doble de trabajo, ¿no? Wow. No sé si sea mito, si sea una realidad, pero al menos la gran mayoría de compañeros ya de años siempre tenían esa característica de decir, es que ya nos notificaron, es un niño. Y todos ya se ponían en esa expectativa de, no, estos vamos a trabajar mucho, ¿no? Te digo, yo al menos sí no se me hacía tan complejo, tan diferente, porque siempre tenía mucho trabajo. Y ya tener un adicional de 4 o 5, pues no era como diferente. Pero sí hay mitos, o sea, te digo, yo creo que de funerarios ya de mucho tiempo sí tienen esos ciertos mitos Sí. de hasta cómo se ve el día, ¿no? Oh, está nublado, entonces hoy sí va a haber más muertitos, ¿no? Pero te digo, ya son cosas que ellos van viviendo, que a lo mejor lo hacen pues sí, como algo real, ¿no? Ok. Y ya cuando tú estás, coincide a lo mejor y pues dices, sí, cierto, sí es por los niños. Ok. Que sí se maneja un respeto muy diferente, Claro. al menos de todos los compañeros, cuando hay un menor que cuando una persona adulta. Sí. Oye, y esto nuevamente lo pregunto con todo el respeto del mundo. Cuando estás en una funeraria y atiendes 20 cuerpos diarios, empiezas a ver ciertos patrones. Pues ya sabes que por lo menos uno va a llegar accidentado. Tal vez uno va a llegar porque se quitó la vida. Tal vez 3 de muerte natural. Sí. Tal vez 1 de cáncer. No sé. Empiezas tal vez a identificar ciertas cosas de lo más común a lo más raro. Pero, ¿cuál es ese patrón normal? O sea, ¿cuántas personas llegan por qué causas de muerte? Pues mira, son variantes. Por eso Sí. te decía que hay como temporadas, ¿no? Sí. En temporadas vacacionales y ese tipo de lo que hay al año, sí hay mucho accidente. Accidente. Pero bueno, te digo, relativamente podríamos decirlo como ponerte una base, ¿no? Época normal, así, Sí. sin vacaciones, un día a día. Un día normal en la agencia, pues la gran mayoría son naturales. Naturales. Sí, pura muerte natural. A lo mejor adultos mayores, sí. ¿Cuántos son, digámoslo así? Pongámosle unos 10. De 20, 10 son adultos que Ajá. murieron por muerte natural. Ok. Sí, ya los legales son más, no tan cotidianos, pero sí, a la semana te diré que unos 6, 7. Pongámosle uno, por ejemplo. Sí. Uno legal. Uno legal. Ujú. De Y ahí, ¿qué niños sí otras? muy pocos. Muy O pocos. sea, no son tan constantes. Me refiero a niños ya nacidos, o sea, de un año para arriba. O bueno, o sea, que ya hayan nacido, Sí. que ya tengan nombre, que hacen registro. Son muy, muy difíciles las muertes, a menos que tengan una ¿Uno patología. cada 15 días? ¿O- No, yo creo que un niño, o sea, digamos de un año en adelante, yo creo que uno
al mes. O sea, no, Ah. uno como, y el otro, no sé, 5 o 6 meses. O sea, no son tan constantes. Ok, En el qué caso bueno. de bebés fallecidos dentro de la mamá, sí son muy constantes. O sea, Sí. puedo decirte que a lo mejor esos, al menos hoy en día, yo creo que uno diario sí puede suceder, ¿eh? Uno diario. Sí. Pero ya te digo, o sea, víctimas, cosas de ese tipo sí ¿Y son los muy... otros en qué se componen? Por ejemplo, ¿qué otros Los otros, pues ya dependen muchas patologías, pero la gran, siempre lo que tienes más son adultos mayores. adultos Ya mayores? de ahí, pues te digo, a lo mejor enfermedades algo crónicas degenerativas, a lo mejor un cáncer, una leucemia, que Paro también ya es gente que... cardíaco. Ah, sí, los paros cardíacos, pues también entran Son entre lo natural, ¿no? entre Porque lo- puede ser para adultos y a lo mejor un rango de personas de 40 para adelante. También muy jóvenes, ahí también muchas veces no son tan... Tendrían que ir a un MP, ¿no? Al Ok. menos si no tenía una característica, una enfermedad en el corazón, no tendría por qué fallecer una persona de 20 años de infarto. Al menos Claro. que consumiera algo. Te digo, y a lo mejor esos ya entran entre lo legal. Pero Ok. bueno, estamos en México, muchas veces te llega el caso Sí. de infarto, así. O temporaditas también de puro infarto, pura neumonía, pura acidosis metabólica. O sea, se van como, no sé en qué se Sí. implementen la Suicidios. medicina, ¿no? Pero te va dando, pues, ciertas características siempre. O sea, ves tus certificados al día siguiente y todos fueron infartos. Y dices, bueno, ¿qué será una racha? ¿No? Y también hay temporadas, digo, o sea, una semana todos los legarios fueron por ahorcamiento. Entonces 6, 7 por la misma causa de muerte. Y todos eran suicidios. Entonces también te digo, hay momentos que, no sé, o sea, se alinea todo y pasan muchos casos similares. Y te digo, llegar a una cifra así tan alta sí es complicado Claro. al día. Oye, y aprovechando esta cuestión de que como te atiendes muchas personas, ¿alguna vez has asociado un cuerpo con otro cuerpo? ¿Familiares? No, o sea, de que, qué raro, este tiene las mismas características que Ah, sí. este otro. Sí, sí, sí. ¿Qué cosas son? Por ejemplo, una Bueno, historia de esas, a sí, ver. me pasó bueno, te lo digo también yo con el respeto, lo veo Sí, chistoso porque, pues te digo, tú no sabes qué te esperas al levantar la sábana. Ajá, o sea, o quitar las bolsas sépticas de los cadáveres, pero es coincidente porque una vez teníamos dos señores casi de la misma edad, dos masculinos, aproximadamente 70, 80 años. Y los dos similares porque pues las canas, o sea, la parte del bigote, pero a ambos les faltaba una pierna. Y dirás que es chiste, ¿no? Pero a uno le faltaba la izquierda y al otro la derecha. Entonces son características que te digo, tampoco creas y no es sí, faltarle al respeto, pero el ambiente dentro de nosotros del trabajo tampoco es fúnebre, o sea, no estamos callados y no, sino simplemente que también te pasan luego esas cosas que sí son ilógicas o son coincidentes porque dices, bueno, o sea, si lo ves del lado externo de lo que estás haciendo, dices, bueno, qué coincidencia que dos personas similares y que les falta la pierna diferente, ¿no? Entonces esas cosas sí pasan. Y esas sí sí. son hasta cierto punto raras, ¿no? Porque qué coincidencia hay. Y a lo mejor también tenemos un caso que también tenemos servicios de gente de asilos. Ok. Ujú. Y nos llegaron juntos, a una pareja. Nosotros pensábamos que eran esposos, pero no. O sea, eran personas que se conocieron en ese asilo muchos años y ya dormían juntos. Pero de que ya había no sé si una amistad o un cariño de la etapa de la vejez que ellos ya vivían, que ya eran como una pareja, pero no eran pareja. O sea, eran dos familias diferentes. Y los dos fallecieron en el mismo momento. Y las dos familias, como se les avisó, pues las dos familias optaron en Velarlos mandarlos juntos. juntos. Wow. Entonces, digo, son cosillas que dices, bueno, esas sí son más reales porque nos han pasado. Pero, te digo, son coincidentes y hasta cierto punto dices, bueno, o sea, cómo es la vida también te pone dos ejemplos similares y características iguales, ¿no? Entonces, digo, tú no sabes lo que te vas a Sí. esperar al abrir la bolsa, ¿no? Claro. He leído certificados que dicen nombres de masculinos y al abrirlo, pues es una mujer, ¿no? Entonces también dices, "Ay, o se equivocaron o no", pero ya analizas y dices, bueno, Sí, claro. entonces digo, todo tipo de caso hay, entonces no te esperas lo que vas a abrir, ¿no? Porque lo primero que recibes es el certificado, tus horarios y a qué horas tiene que estar y a lo mejor la hoja de pertenencias y ropa. Pero ya al verlo y abrir dices, bueno, o sea, salen esas cosillas, ¿no? Entonces eso sí es como que chistoso hasta cierto punto, ¿no? Oye, y aquí es con todo respeto Sí. hacia ti, pero trabajaste 8 años en ese lugar, o sea, 10,000
12,000, 13,000 cuerpos Sí. atendidos. ¿Alguna vez atendiste a un cuerpo que se pareciera mucho a ti o a algún conocido? A un amigo. Sí, de hecho, estaba yo con una auxiliar mía. Ese tiene poco que pasó. Y te digo, al verlo, o sea, era igualito a mi amigo. De hecho, le tuve que hablar. O sea, y como no Igualito a tu contesté, amigo. idéntico a un amigo. O sea, un amigo muy, muy cercano a mí. Pero todas las características. Y más complejo fue porque a lo mejor cuando ya a lo mejor hay un tatuaje, algo que los identifique, dices, bueno, no es. Pero, por ejemplo, mi amigo no tiene ningún tatuaje. La persona que llegó a la plancha era la misma edad, complexión, el mismo tipo de cabello, todo. Entonces, yo sí lo vi y aparte estaba en una zona que él vive muy cerca. Entonces, sí me Híjole. impactó mucho porque obviamente traía las características de la muerte y no podían visualizarle bien. Ya hasta que hice las inyecciones y empecé a cambiar la coloración y a ver ahora sí que ya la imagen real, cambió mucho, pero en ese lapso no me contestaba. Entonces, sí andaba yo como que con la duda decía, sí es, pero ya en el certificado también no. Entonces tuve que apresurar esas cosas, pero sí me ha pasado que al menos sí como mi amigo. O sea, conmigo Qué no fuerte. me he visto yo en ese lugar, pero sí ha sido el único caso, o sea, de coincidencias tan grandes con esa persona. Y en el caso ya concretamente de embalsamar a un conocido, ¿te ha tocado? No, jamás. O sea, directos no. A lo mejor sí, papás de amigos, familiares de compañeros, sí me ha tocado embalsamar, eso sí lo he hecho, Sí. pero directos míos no, jamás. O sea, ni lo he hecho ni lo voy a hacer. Híjole. Tú como embalsamador, digo, al momento de lidiar tanto con esa parte, hasta eliges quién quieres que te embalsame, cuál quieres que sea el proceso. ¿Tú has pensado alguna vez en Sí, eso? claro, ya lo tengo listo. Todos No, lo tienen listo. ¿Puedo sí, preguntarte? una inhumación directa. ¿Qué es eso? Que en cuanto fallezca, no sé, si fallezco, no sé, a las 8 de la noche, al día, o sea, me lleven a resguardo a la funeraria y al día siguiente me entierren. Sin Que te preparación. velen. O No, sin velación ¿Por ni qué? preparación. Porque al menos para mí, o sea, yo Ya no. pasé mucho tiempo ahí. Sí, ya. Entonces imagínate. Pues estar de ese lado, no, porque, pues te digo, yo lo había pensado desde antes. O sea, nunca ha Sí. sido mi forma, no porque esté mal, ¿eh? Sí, sí, Obviamente sí. yo lo hago y siempre lo he dicho, es un proceso natural que si al menos la gente tiene esa noción de velarlos, pues tiene que embalsamarse, forzosamente, ¿no? Y que hay lugares, hay profesionales que lo hacen de la mejor manera y que no va a haber ninguna falta de respeto ni algún mal procedimiento. Pero al menos yo, que conozco todo el movimiento de la funeraria y cómo es, al menos yo tomar esa decisión con mi familia o con la gente que es cercana de no tener ese ritual de la velación porque para mí no lo quiero, ¿no? Ok. Entonces, digo, ya desde que tengo mi servicio funerario desde hace muchos años, pues lo que yo especifique fue eso. Al menos que no sea legal, ¿no? O sea, si me llegara a tocar una muerte Claro. violenta o accidental, pues ni modo, ahí aunque yo haya ya hecho el Sí. contrato, pues tendré que pasar a un área forense y posteriormente a un embalsamiento. Pero te digo, no es porque esté mal, al contrario, ¿no? Pero Claro. cuando lo puedes hacer antes de que suceda, pues también es liberar mucha tensión para la gente que tenga que hacerlo, ¿no? Nadie se prepara para su funeral. Sí. Entonces, hacerlo de manera responsable, pues tampoco quita porque solamente la persona que esté en ese momento, pues tendrá que llamar y la agencia hará todo, ¿no? Sí. Ujú. Ok. Oye, fíjate que a mí en su momento me marcó Galloso, ¿no? Para ofrecerme sus famosos productos. Servicios. Pero ahí, así, de que si te vas a morir está el Luxury Prime, lo más alto, ¿no? Sí, Lo sí, sí. mejor de lo mejor para tu funeral. Pero también hay paquetes que son mucho más Más básicos. básicos. ¿Qué es lo más lujoso que has visto en un funeral? Lo más lujoso, pues las agencias. Te digo, hablando de esa empresa, ya hoy en día hay muchas funerarias, más pequeñas o no de tanto renombre, mucho mejores que ellas. O sea, me refiero a instalaciones, Ajá. al trato y sobre todo a la calidad del servicio. Ujú. Porque a lo mejor todos se van por la marca. Pero hoy en día, te digo, la gente lo ha visto. Antes salía mucho en todos lados, hoy ya no tanto. Hoy hay otras que están mucho Ujú. más a la vanguardia. ¿Y por qué? Porque pues se visualizan a tener mucho mejor experiencia para las personas. Y hay muchas excentricidades dentro del funeral. Hay una agencia que cuenta con un cementerio marino en el cual pues llevan tus urnas al mar. Son urnas especiales que son compuestas de sal que se ingresan al mar y en un lapso de horas se deshace y pues se va ahora sí queso, ¿no? Ok.
Hay esa parte, hay en otra empresa o en esa empresa hay un proceso de incineración que es a través de agua. Es una máquina especial que en vez de pasar a un horno es con químicos y con líquido. Y al final tienes el mismo resultado de las cenizas. Es más rápido, no contamina y obviamente tampoco te expone a los olores que puede haber en una cremación. Entonces hay de todo tipo. O mandar tus cenizas a otro país, a Suiza, y hacerlas diamante. O meterlas en una urna especial que se llaman biovida, que hacen un árbol. Entonces todo dependerá de lo tu bolsillo alcance. Wow. Pero es en todos lados. Ya todo eso ya te lo ofrecen casi todas las agencias de alto prestigio, ¿no? Ah, no manches, eso sí está muy luxury. Sí, ya fuera del proceso. O sea, el protocolo siempre va a ser bueno en una empresa. Sí. O sea, me refiero que le das la importancia al ser querido. Que a lo mejor una fuera más pequeña que lo instalan y pues bueno, llega la familia y pues ya ellos se encargan de su ritual funerario, ¿no? Lo clásico, convencional de a lo mejor en pueblitos. Pero una agencia que estás pagando, pues obviamente una sala, una agencia que se conozca en zonas no peligrosas y que los procedimientos pues siempre van a ser, pues sí, dándole el realce a la persona fallecida, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que ponerle un manto especial al ataúd, hacerle unas caravanas al cadáver, dar a lo mejor un poema a toda la familia. O sea, ya es como toda una, sí, pues un ritual funeral, ¿no? Entonces a lo mejor eso lo hacen todas las agencias grandes y va a ser menos doloroso esa parte, ¿no? Que las agencias pequeñas que pues solamente ingresa a la caja y muchas veces ni nada te dicen, ¿no? O sea, y tú ves hasta los funerarios, ¿no? Que entran de short o mal vestidos, o sea, que esas cosas que en una agencia que tienes, pues que vas a ver gente pues bien arreglada principal, la imagen es lo más importante, Claro. A nosotros nos lo especificaban bastante, ¿no? Y tú obviamente dentro del medio sabes que tienes que ir bien, no por ser embalsamador vas a andar todo mal arreglado, ¿no? Claro. Entonces, te digo, ahí siempre va a ser la imagen y sí son experiencias muy diferentes. Entonces, te digo, ya dentro de todos los rituales y todo lo que puedas ver, pues ya son esos pequeños adicionales de qué quieras hacer con tu cuerpo hoy en día, ¿no? Okay. Ya lo convencional de panteón, ya casi muchos no inhuman, ¿no? Es más fácil una cremación, entregar tus cenizas o escoger una urna muy bonita y a lo mejor muchos lo tienen ahí en su casa, ¿no? O sea, ya no lo van ni lo dejan en los nichos como tendría que ser. Sí. O ya te dan las opciones de si quieres tu diamante, si quieres tu árbol o si quieres llevarlo al mar, al río o cualquier otro. ¿Sabes como cuánto podría costar un servicio de esos? ¿Cuál? Así, no sé. Uno que te sepas. Bueno, que De sepa, uno que llegué a ver es 1,700,000 pesos. ¿Y qué hacían? Pues Se fue revivían. normal, ¿eh? O sea, fue realmente normal, solamente que cambió la agencia, darle una sala más grande. Ajá. Obviamente todo lo que incluía el servicio y el ataúd. Que el ataúd fue Pero el que normal el todo, ataúd o sea. fue el que costó el 1,000,000. ¿El ataúd? Ujú, ¿Pero de qué era? de oro. ¿De oro? Ujú. Bueno, Bañado en oro. bañado en oro. Y ese ataúd pues es especial, ¿no? O sea, se supone que ese tendría que ir al mar. Por eso está diseñado con esas, pues sí, tecnología, porque realmente tiene tecnología. No se puede volver a abrir y se cierra como al vacío. Ok, Y para que preserva nadie el lo cuerpo, pueda para abrir. que nadie lo pueda abrir. Exacto. Entonces puedes dejarle las pertenencias que el cuerpo lleve y pues las palancas que trae para poder acomodar el cuerpo, poder prender, encender la luz que tiene para el cuidado del cuerpo, se lo das desde afuera y se truenan. Al momento de girarlas, se rompen y se cierran los cerrojos y pues no se puede abrir jamás. Sí, como la familia te da, por lo menos si tienes la posibilidad, te da la seguridad de que sabes que no van a robar el... Sí, exacto. Bueno, pues a lo mejor se llevan hasta todo el ataúd, ¿no? ¿Mande? Se llevan hasta todo el ataúd. Sí, bueno, pues sí. Lo que vale es el ataúd, relativamente. Pero esa es la función de ese ataúd y ya tú, lo más caro siempre va a ser el ataúd. La agencia en donde te quieras velar también va a cambiar mucho y ya los adicionales que tú le quieras poner, ¿no? Sí, bocadillos, sí, un tenor para la misa, sí, un padre especial, o sea, cosillas, detalles que ya tú le vas dando, pues tu cuenta va incrementando. Un grupo de música. O sea, hay gente, por ejemplo, en Culiacán se acostumbra bueno, que todo sí, sea banda, muy ¿no? excéntrico, Sí, ¿no? claro. De repente tienes, voy a decir un nombre, a los Tucanes de Tijuana Sí, tocando en el tocando funeral, ¿no? Sí, claro. ¿Te ha tocado ver algo de ese tipo? Sí. ¿Qué grupo fue? Pues mira, desconozco qué grupo haya sido, pero pues obviamente era un grupo famoso, ¿no? Y ahí ahora sí que hay gente que cierra la agencia. O sea, hay gente que renta la agencia las 18 completa. salas. Sí, las 18 salas.
Claro. El costo promedio de un servicio normal, ¿cuánto Pues yo llega creo a que el costar? más básico en esos tiempos que yo trabajaba es unos 60,000 pesos, el más básico. Ya de ahí, dependiendo en qué agencia te lo quisieras, ¿no? Iba incrementando, más los adicionales, ataúd, todo lo que tenía que llevar, ¿no? Todo va en cantidades, entonces es variable. Y te digo, o sea, muchos especifican que los servicios de la gente famosa son los más caros, y no, esos servicios son mucho más bajos, y hay servicios que realmente pagan bastante dinero y que ameritan un trato muy diferente en la agencia. Entonces, son variantes. Pero pues ahora sí que en México se ve de todo. Y sí, de grupos, pues, artistas, políticos, o sea, todo se llega a ver en la agencia. Entonces todo se maneja con un hermetismo y con un cuidado, Sí. pues, del trato, ¿no? Principalmente, porque pues uno sigue siendo, a final de cuentas, empleado dentro de ahí y pues hay que seguir muchos protocolos que nos piden. De hecho, pues, sí, pues eso, principalmente la imagen. Oye, me imagino que hay familias que cuando los estás preparando ya para meterlos al ataúd te piden, oiga, quiero que vaya con esta pertenencia, ¿no? Y hay cosas muy excéntricas, pero también te pueden llegar a decir, oiga, quiero que le quede este teléfono. Ujú. Porque no sé, puede ser que exista la negación y Sí, 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 pensar el hecho de qué tal si no está muerto, ¿no? claro. Digo, a pesar de que ya le hiciste todo el proceso tú, pero existe ese sentimiento a veces de que la gente quiera dejarle un teléfono. Pues nunca me ha tocado ver sí un teléfono, ¿eh? Sí, me ha tocado que le ponen cualquier tipo de accesorios, le das de comida, no sé, vinos, cualquier cosa, que a lo mejor la persona tenía en vida o consumía, pero sí un equipo celular nunca me ha tocado ingresarles. Sí me ha tocado de todo, pero sí celulares no, ¿eh? No sabría. Puede Joyas ser. es lo más común. Sí, todo eso, pues bueno, ya se hace en presencia de la persona y de hecho muchas veces se les autoriza que ellos mismos coloquen las pertenencias de valor de las personas. Entonces, digo, hay un previo antes de ingresarlo a la sala, hay una presentación de los cuerpos y en ese momento es donde ellos pueden ingresarle lo que ellos decidan y ya ahora sí que es pues lo que ellos le pongan. Entonces uno no interfiere mucho en esas cosas por lo mismo, ¿no? Porque muchas veces son cosas de alto valor y pues mientras uno no se responsabilice eso, mucho mejor, ¿no? Ya. Pero te digo, ya son protocolos y es gente, al menos de la agencia, que los acompaña para ingresar eso. Y lo mismo cuando ya se va a cremar o se va a inhumar, o ya se les entrega o se mantienen ahí, pero te digo, eso ya lo hace otro tipo de personal. Oye, vamos a hablar de famosos, pero no de esos famosos. Ujú. Eh, Hace unos días en Chiapas ocurrió una inundación en Tapachula, que es un municipio pegado a Guatemala, donde pues hay mucho, hay, pues como cualquier frontera, hay muchas personas de diferentes países. Sí, sí, sí. En este caso creo que era un chico colombiano de Perú, no recuerdo exactamente de dónde. Pero hubo una inundación y en Chiapas es muy común que se hagan corrientes muy fuertes, Sí. tanto en Tuxtla, que es de donde yo soy, como en Tapachula, pues a veces las inundaciones en ciudades que son pequeñas y que no son diseñadas para ese tipo de situaciones o fueron creciendo desordenadamente, pues ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Que de repente hay ciertas calles donde Sí, ya sí, sí, sabes que ahí ni se te ocurre Ni se pasar para. ni con coche, ni con volteo, ni con nada. Claro. Ocurrió que un chico desapareció, se lo llevó la corriente y apenas ayer por la mañana lo encontraron. Ujú. Lo encontraron en abajo como de un puente donde unas piedras detuvieron a ramas, se hizo un Sí, sí, sí. estancamiento grande y revisaron ahí esa zona, yo creo que como una hora y lo encontraron ahí. ¿Te ha tocado atender cuerpos que se hicieron famosos por sus noticias, por su Sí. desaparición, por algo? ¿A quiénes te ha tocado Relevantes. entender? Sí. A lo mejor de noticias, bastantes. Al menos de aquí, sí. Gente que se ha arrojado de plazas de centros comerciales, cuando han tenido incidentes, no sé, con a lo mejor Metrobús o transporte Ok. público del metro. O sea, ¿Podrías contarme uno de esos? sí. Tal vez uno que pueda reconocer más la gente, no lo sé. Pues es que ha habido muchas noticias. Te digo, yo estoy en una zona, pues sí, media conflictiva. Me refiero a que hay mucho, o sea, es una zona muy nombrada aquí en la Ciudad de México. Ajá. Entonces, casi todos los homicidios que pasan en esa colonia, ahora sí que por el crimen que hay ahí,
pues casi todos me llegan. Entonces, relativamente, hubo también un caso ahí medio sonado. Fue una muerte en el eje 1, de una persona una mujer embarazada, que iba a caer un domo o algo del techo de sobre el eje, y ella pues vio que caía y lo que hizo que fue agacharse, pero en un movimiento muy, muy fuerte. Y ya tenía casi los 9 meses de embarazo. ¿Qué hace al hacer ese movimiento? Pues corta la respiración del bebé y corta la respiración de ella. Entonces tarda mucho en llegar la ambulancia por el tráfico que se genera ahí y pues pierden la vida ambos. Entonces ese caso a mí me llega y pues obviamente trabajarlo es complicado porque son dos, ¿no? Son dos cuerpos que hay que procesar de la misma manera que la necropsia o que el estudio de necropsia que le realizan, pero pues no nació. Entonces el producto y el protocolo de ellos es hacer el embalsamamiento de primero la mamá, después del bebé y pues volver a dejar al bebé dentro del cuerpo. ¿Lo vuelves a meter? Sí, sí, porque te digo, en el caso de ella pues fue una muerte accidental, ¿sí? Pero pues fallecieron los dos al mismo tiempo. Porque pues comparten el mismo punto de respiración. Entonces ella corta la respiración del bebé al hacer el movimiento tan brusco. No, o sea, de hecho, y no solo era ella por el movimiento. Y de hecho no fue una estructura fuerte. Ponle tú que era, no sé, una lona. Pero ella se espantó, obviamente, pues yo creo que iba a cuidar, ¿no? Pues cuidar su embarazo a su bebé. Y el movimiento tan fuerte que ella hizo brusco fue lo que causó la muerte de ambos. Entonces, digo, esos puntos relevantes, pues te digo, te llegan, a lo mejor no con la magnitud que a lo mejor un famoso te puede dar, pero son casos que sí ubica la gente y te digo, me han pasado muchos, o sea, gente que se ha arrojado de hoteles de aquí, de Reforma, en las plazas. ¿Te tocó ese caso? Yo recuerdo, yo vivía por ahí muy, muy cerca. Sí, pues traumatismo, sí, pisos, ¿no? Sí, bastantes. Entonces, ese tipo de casos muy complicados porque en primera hay algo que uno siempre lidia, que es el tiempo. Y te digo, ya en una agencia, ya no estando en una agencia, ya trabajarlo de manera particular es muy complicado. ¿Por qué? Porque la gente quiere, pues, que esté lo más pronto posible. Y uno entiende, o sea, de por sí la causa de la muerte fue difícil. Más aparte el peritaje que tienen que realizar, más el estudio de necropsia. Y todavía que yo les diga que va a tardar 6 horas, imagínate. Se van los lapsos también de las 48 horas, ¿no? Pero pues es muy complejo. O sea, sí son casos muy, muy tediosos en el sentido de mucha reconstrucción. Y pues ahí simplemente ya será la técnica que implementes con el tiempo que te dé la funeraria. Y en esos casos, por ejemplo, esta chica que se aventó de ahí, creo que fue un piso 20, 22, una cosa así muy, muy alto. Tú a veces como embalsamador le recomiendas a la familia, ¿es mejor que no vean el cuerpo? Ah, sí. Sí. Hay casos que no tienen sentido. O sea, la realidad es que es muy complejo. Y precisamente, o sea, te digo, ahí es donde entra el análisis que tú tengas y también cómo poderlo expresar. Hablarlo directamente con la familia, decir que lo mejor sería encapsular el cuerpo. Sí, obviamente se hace una preservación para que no tenga ningún despido de olor, ninguna afectación más. Ya me refiero a lo físico, ¿no? Pero sí, lo más recomendable sería eso, que no los vieran. Pero hay que luchar con mucho, ¿sabes? O sea, la gente, yo sé que están pasando el shock toda la parte y que se quieren despedir de ellos, pero sí hay casos imposibles. Entonces sí hay que hablarlo, hay que tener ahí un porte más fuerte en el sentido de que pues tienen que entender que ya no es, ya con un proceso no va a quedar, ¿no? Y a lo mejor ese sí queda, sí, o sea, aunque tenga muchos traumatismos, muchas fracturas, sí, porque realmente la cara no estaba tan lesionada. Okay. Pero, por ejemplo, a lo que decías del chico que se ahogó, esos casos sí son imposibles. Ajá, sí, porque ya el agua, la anatomía, la putrefacción. Exacto, ya están en un estado avanzado de putrefacción, aunque tengan 2-3 días. Y pues, imagínate, no hay proceso de embalsamamiento que cambie esas causas de muerte. La realidad es esa también. Que muchas veces también que los rehidratan, o sea, sí, pero en otro estudio. Para embalsamamiento no. O sea, ya es muy complejo y la verdad es que tienes que también ser consciente de decir que no se puede ver, ¿no? Y a lo mejor sí pasará una persona familiar a reconocerlo, porque ellos lo ven en donde lo tienen que reconocer, lo ven como está. Entonces también ya la gente ya también debe entender que es imposible. Sí, pero te digo, lo vas a reconocer, sí, no, o sea, ya no vale la pena. Ya nada más te enseñarán alguna característica de él y ahí me ha tocado cuerpos de entregarlos, pues realmente ya sin ninguna identificación, ¿no?
O sea, algo muy complejo, ya muy avanzados o con desgaste o hasta sin extremidades, ¿no? Que puedas identificar. Pero te digo, ya es como hablarlo y pues hay casos que son imposibles, ¿no? Ya hace poquito me comentaba una compañera, me expresaba lo del caso de que apenas hubo un incendio en Tultepec, hace una semana. ¿Tultepec es donde hay juegos pirotécnicos? Ajá. Hay donde se incendia muy Sí, seguido. exacto. Pues llegan servicios bueno, de esa causa de tan quemados y forzosamente los quieren embalsamar. Ujú. Entonces, te digo, uno muchas veces dices, bueno, hago lo posible, pero se niega, ¿eh? La gente te dice, no, yo no quiero que lo tapen, yo quiero verlo. Entonces, digo, ahí ya también ya no involucra tanto a uno, ¿no? O sea, uno pasa o sea, el experto es uno, da las Pero ya recomendaciones y ya será decisión. carbonizado. Sí, literal. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, digo, esos casos ya no, o sea, no hay, o sea, ¿No me ha se tocado sin deshace el extremidad. cuerpo? Sí. De hecho, también un caso, no tiene mucho, de un accidente ahí en Puebla que igual se incendiaron varios carros. Y también, o sea, ya llegó sin extremidades, o sea, nada más era el puro tórax y partes de las piernas y los brazos. Entonces, no, ¿qué puedes entregar? ¿Qué proceso haces? O sea, ni la inyección va a quedar y ya no hay que preservar más que la parte que está física, producto gel tópico y bueno, polvos para eliminar las aromas y pues ya realmente encapsularlo. Y sí lo velaron, de hecho, pero pues uno sabe lo Abierto. que está. No, No, o sea, no. pueden abrir el medio lecho, que es la tapita del ataúd, pero plenamente con Pero esa tapita del ataúd que ¿se ve algo? En el medio lecho es donde está el cristal para uno ver al cuerpo. Pero cuando son ese tipo de casos, digo, se encapsula y con las mismas, las telas que trae el ataúd, con eso mismo se tapa. Entonces, lo que tú haces al abrir el medio lecho, lo que vas a ver, las puras sábanas. O Ah, ok. bueno, la telita del No ataúd. ves el cuerpo. No ves el cuerpo. Y obviamente, pues lo bajamos un poquito más para que no se alcance a ver el encapsulamiento del cuerpo. Híjole. Pero los familiares saben. Y digo, en ese caso, pues obviamente la familia sabía la magnitud que era y pues no pone resistencia alguna, ¿no? El chiste es que lo puedan velar y que no se lleven una mala impresión a lo mejor de un aroma o de imágenes que nadie quiere ver, ¿no? Yo creo que todos quieren recordar a su ser querido, pues lo mejor que pudo estar, ¿no? Digo, ya creo que hoy la mayoría de gente también ya no son muy afectos a verlos. Aunque te quede bien, luego también dices, bueno, hice un excelente trabajo porque luego te lo piden. ¿Sabes qué? Necesito esta característica con esta persona. La familia dice que le coloques, no sé si es mujer, bilé, que el peinado y créeme que uno también se esmera. O sea, también para uno el trabajo que nosotros realizamos es eso dar, ¿no? O sea, una imagen diferente y sacar a la persona de cómo vio a su familiar. A lo mejor en la causa, en el trayecto de su enfermedad, en el hospital, no sé cómo haya sido la muerte, sacarlos de ese plano y poderlos darle una impresión diferente, que ha pasado. Pero también hay gente que luego tú te esmeras en el servicio y te dicen, ¿sabes qué? No lo voy a abrir. Y dices, bueno, está bien. Y uno está con la expectativa de, oye, ¿sabes? Velo, o sea, te va a gustar, ¿no? Pero te digo, hay personas que mejor se omiten eso y te piden una característica, la das y no los ven, ¿no? Entonces también te digo, ya es como que ahora sí que la creencia de cada persona. Hace varios meses platiqué con una embalsamadora, igual muy profesional ella, estuvimos charlando de varias cosas, y me hizo el comentario de que a veces, pues, evidentemente solo recuperas los huesos Uh-huh. o solo recuperas una extremidad o algo. Sí. ¿Te ha tocado que vele la familia una extremidad Sí, del restos cuerpo? óseos. Sí. Restos óseos. Sí, o alguna extremidad nada más. En el caso del metro, por ejemplo, yo platiqué con rescatistas del ERUM, platiqué con gente que trabaja en el metro y las imágenes son terribles. Sí. O sea, fuertísimas, fuertísimas. ¿Cuál es el común denominador que tenga un cuerpo que viene por aventarse al metro? No, pues desprendimientos de partes, de extremidades. Irreconocible totalmente. Sí, ahí No rostro, no nada. muchas veces no. Pero te digo, es que no es, bueno, lo difícil, lo que nosotros siempre vamos a tratar de preservar y cuidar más, pues es la cara y las manos. O sea, la realidad es lo que más se ve en el ataúd, ¿no? O sea, no porque uno quiera, solamente es mano y no, pero es lo que más va a notar la persona. Realmente los familiares nunca van a ver la desgasificación, la desintegración del cuerpo, porque pues están vestidos, ¿no?
Aparte no lo identifican. Pero en ese tipo de casos, pues, te digo, cuando ya llegas sin extremidades, pues bueno, hay que hacer procesos diferentes, hay que cuidar, hay que preservar la extremidad, igual encapsularla y colocarla. Cuando se llegue a poder suturar y colocar en el cuerpo, se puede hacer. Mientras, pues, todo lo tienes que hacer diferente. Y si ya te llega un cuerpo, por ejemplo, en extremidades, te llega un certificado por así que por las partes, no solamente uno. Entonces, digo, ya son casos adicionales que ya sabrá, o sea, si se puede unir, lo haces. Si no, pues relativamente procesas una parte y pues la pones a un costado del cuerpo, ¿no? Claro. Pero sí, ya son procesos muy... No, tampoco son tan frecuentes. Y si llega a ser del metro, pues, te digo, dependerá cómo haya sido, ¿no? Igual, con todo el respeto, pero me llama mucho la atención porque para mí eso de 20 cuerpos en un día es una locura y tantos al mes y al año, que seguramente en algún momento llevas 23 horas trabajando, llevas muchísimos cuerpos que tienes que estar sacando. ¿Alguna vez ha habido una equivocación o un error de enviar un cuerpo a otro lado donde no era y regresarlo? Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, error con nosotros no puede haber, porque tú lo embalsamas con tu orden que te dan. Claro. Te entregan tu certificado de función y la orden de embalsamamiento. La orden la autoriza la familia. Y tu certificado médico, pues obviamente la institución o el médico que haya certificado. Entonces, con eso tú puedes empezar a trabajar. Te digo, tú no puedes estar al día o la guardia viendo quién es fulanito y así, sino tú vas, como te entregan los certificados, se los van dejando. Entonces tú ya vas viendo, bueno, ya acabé se lo coloco y lo pongo. Porque bueno, te digo, en la agencia ya llega un punto en que uno no los viste, ni hace el arreglo estético, a menos que te lo pidan la familia. Pero tú ya entregas y los vas colocando en el anfiteatro. Ya el otro personal que se encarga de vestirlos y de entregarlos a la sala, pues ellos ya son los que principalmente hacen eso. Entonces digo, como nosotros no, pero sí me ha pasado, que me ha llegado a la plancha cuerpos, ¿sabes qué es? Femenina, 50 años. Digo, yo no sé si es ella, porque a mí no me entregan el INE de la persona fallecida, a mí solamente es certificado. ¿Qué hago yo? Verifico mi certificado de función, que tenga lo que yo tengo que verificar del certificado y que me coincida con la persona que tengo en la plancha. Pero realmente yo no sé si es ella. Entonces, si ya pasó tantos filtros, tanto el hospital como los que se encargan de ir a recoger al cuerpo, pues no puede haber error, supuestamente, ¿no? Sí. Entonces, una vez pasó eso, que yo la embalsamé, la vestí, ese día sí me tocó decirla, la subieron a la sala. Y ya cuando hacen la presentación, y yo estaba, porque también hacemos la presentación del cuerpo, y nos ahora sí que decían por parte, y dice el titular del servicio, no, ella no es mi mamá. Pues, ¿cómo no va a ser tu mamá? No, ella no es. No, pues sí, en efecto, se quedó en el hospital. ¿Por qué? Ahí fue error del hospital, porque tampoco de la agencia, sino que en el hospital las dos se llamaban, no sé, digamos, Marías. Coincidían los nombres, entonces lo que hizo el patólogo o el personal que le ingresó a la patología, que cambió las etiquetas. No manches. O sea, los reetiquetó, como les ponen luego nada más una cinta, pues la ponen en diferente posición y pues no era la persona. ¿Qué se hizo ahí? Pues bueno, sí es un problema. Hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscar el otro cuerpo. Hay que hablar al hospital. Si no lo han entregado también. Exacto, entonces lo que pasó que no fue tan trascendente es que la persona, otra fallecida, no habían ido por ella. Okay. Entonces nada más se habían traído a esta persona o a este cadáver. Lo que se hizo pues fue hablar con la familia y decirle, bueno, hubo un error por parte del hospital, pero pues su servicio ya va embalsamado. Entonces ya se entregó embalsamado y vestido, ¿no? Porque ya también la familia de acá dijo, no, pues ya no le quiten la ropa. Exacto, entonces pues bueno, fue como que el adicional, ¿no? Plus que le dio la agencia como para tapar el error, pero realmente había sido el hospital. Sí. Me ha pasado eso, una vez pasó un caso ese sí fue pues sí, más complejo, porque me llega el servicio y de ahí sí fue error de mis compañeros o los compañeros que tenía, porque también ellos luego muchas veces son muy, no se fijan, o sea, realmente son errores. Ajá. Pero también en el hospital, ahí el error fue de tanto la agencia como el hospital. ¿Por qué? Porque patología lo que hace que muchas veces a los bebitos o a los fetos, pues no los envuelven o sea, no los amortajan en una sábana, los amortajan o los meten en un pañal. Ajá, y los protocolos yo creo que hay médicos están mal, porque ellos sí no le están dando el sentido de una persona fallecida o el trato que deberían tener. Pues meter a un feto en un pañal. A lo mejor tendrás que conseguir una bolsa especial o séptica
No sé, puede haber. Entonces lo que ellos hacen es que enredan, meten el feto al pañal y le ponen cinta blanca y ponen, pues como no tiene un nombre, no sé, a lo mejor el apellido de la mamá, ¿no? Y lo dejaron en los pies de otro cuerpo. Entonces, ¿qué hace patología? Pues lo mete a una bolsa séptica, pero tampoco revisaron el pañal que lleva en los pies, el cadáver. Pues ya lo cierran, entonces mis compañeros van por él, se traen el cuerpo, obviamente, ¿qué es lo que ven? La cabeza. Se lo muestran a su familiar, él dice, sí, sí es mi familiar, lo traen a la agencia. Entonces, ahí te va, que pudo haber sido un problema más grande. ¿Qué hace uno cuando lo embalsaman? Bueno, te lo dejan en la plancha con la bolsa. Tú bajas el cierre y te digo, ya muchos que saben de esto, si viene con fluido, con líquido, lo que tratas de hacer es ir bajando la bolsa séptica para no escurrir y no ensuciarte. Entonces vas dándole movimiento al cuerpo para poderle ir zafando la bolsa. Entonces la gran mayoría acabas en los pies. Entonces imagínate, si yo no hubiera, yo tengo una maña, no sé si sea buena, sea mala, que yo la bolsa no le bajo el cierre, o sea, yo mejor la abro toda. O sea, literalmente la jalo y me queda toda abierta y me alcanzo a ver pues todo lo que traiga y ya de ahí le voy yo cubriendo para que no ensuciar, ¿no? Entonces lo bueno que hice eso y vi el pañal. Te digo, y luego te viene porque sabes que muchas veces te mandan a los fetitos así. Entonces abro, jalo el pañal, ya veo y veo que trae nombre y fecha. Pues lo abro y veo el cuerpo, ¿no? Pues inmediatamente tu protocolo es no tocarlo, ni al que se va a embalsamar, ni al otro, pero sí tienes que ver qué es. Entonces en eso ya notifico al jefe en turno y créeme que fue algo muy complejo, porque no era de ir a dejar el cuerpo, ¿eh? Se tuvo que suscitar el MP y verificar, contratar una ambulancia y que la ambulancia recogiera el cuerpo, o sea, el feto, en la agencia. Y la agencia ir con la misma camioneta a un punto medio del hospital y la agencia para poder hacer la entrega del cuerpo. Y el hospital obviamente extender una carta de poder hacer el protocolo, el MP validar que ese cuerpo sí se mantuvo acá y que no tuvo ningún riesgo, aunque ya fuera un fallecido, y poderlo entregar a medio punto. Entonces fue un protocolo muy largo, muy tardado, hasta que lo validaron y se tuvo que ir a entregar a mitad, ahora sí que a mitad de ciudad sí, para como que... tipo frontera, ¿no? Exacto, De que vas a sí, entregar a un sí, criminal. exacto. Se entregó así y bueno, ya más adelante el hospital nos mandó unas monedas conmemorativas. De que, pues bueno, que pudimos recuperar el cuerpo, porque imagínate, realmente, si yo no lo hubiera hecho así, lo enredo y pues lo tiro al RPBI, entonces el RPBI también pues no abre y no verifica Sí, no, el RPBI qué no cosas va... se les a la bolsa, la echan a donde tengan que hacerlo y ya. Entonces imagínate. Y ya habían reclamado al feto en el hospital. Ya estaba la familia que dónde está y en el hospital la andaban buscando. Ay, Dios. Imagínate, entonces sí hay muchas equivocaciones, obvio, puede pasar, pero te digo, son errores. O sea, son errores humanos, literalmente por distracción de compañeros que hacen esos cambios. O te digo, muchas veces ha pasado también que la coincidencia de la gente. Y dice, son dos señoras, es ella. Y las meten al ataúd y ya lo peor es que suben a la agencia, o bueno, a la sala. No, ella no es mi familiar. Pero sí pasa. La verdad es que en todos lados, ¿eh? No acá porque haya más servicios, es más probable. Al contrario, allá sí se evita porque ya han pasado tantas veces que la gente ahí no se deja, ¿sabes? Ahí sí, cualquier cosita es demanda. Entonces, ahí sí se evita al 100%. Y en las agencias más pequeñas también pasa, o sea, es algo normal. Pasando a otro tema, ¿te ha tocado observar rituales diferentes a los convencionales, extraños? Ah, sí. ¿Qué te ha tocado ver? Solamente una vez algo, bueno, era una persona de Haití, que bueno, se hizo la preparación para poderlo enviar, pero ¿De qué murió? Perdóname. fue un caso legal. Legal. O sea, de muerte violenta. No recuerdo exactamente qué había sido, pero bueno, se preparó. El tema ahí que te digo, todo el protocolo debes ir a la embajada, pedir las autorizaciones, que allá lo reciba una funeraria, pero Haití es muy diferente en los procesos de muerte que aquí en México. Allá se hacen rituales y allá hacen ciertas cosas, digo, desconozco cómo sea. El chiste que la embajada y el país pidió que aceptaran a la agencia a 3 personas que iban a venir a verificar el cuerpo, que eran como tipos religiosos porque pues traían como túnicas, ¿no? Lo chistoso ahí sí fue algo extraño,
porque pues uno no entiende su idioma. Entonces teníamos que estar presente el técnico, el jefe del turno y los compañeros que les iban a apoyar a ingresarlo al ataúd. Al hacerlo, ellos pidieron que antes de tocarlo nosotros, bueno, de ingresarlo, ellos tenían que leerle unas cosas. Entonces sacaron un libro, empezaron a leerle cosas, le detenían la frente, uno la mano y otro la pierna y todos hablaban. En eso, pues uno está viendo nada más, no sabemos qué le dijo, pero sacaron un como aceite, o no sé qué era, que olía muy, muy fuerte, raro, y empezó a aventarle al cuerpo. Entonces le aventaba al cuerpo y después nos voltean a ver a los tres que estábamos parados viendo y que nos empiezan... No. Y yo pues todos así agachados, pues no sabes qué te echan, hasta que nos atinaron, ¿eh? Pum, y nos decían cosas, quién sabe. No, pues no, pero sí dices que me está aventando. Y sí, a mí me llegó a caer y era como un aceite, pero olía muy raro, no sé. Okay. Entonces, pues uno se queda así, ¿qué me echó? ¿Qué dijo? Wow. Entonces ya autorizaron que ya lo podemos tocar y pues ya fue como se pudo enviar al país. Pero eso sí, como que lo más raro que me ha tocado ver, ¿no? Ya lo convencional, pues sí que lo oyes, tambores, música, de todo lo que se escucha en la agencia, ¿no? De todo, literal. Pero así como ritual y eso, pues ese que sabe, para mí es inexplicable porque no sé qué le dijo, qué le hayan dicho y qué nos hayan echado, ¿no? De ahí te puedo decir que, te digo, ya depende como tú lo enfoques, pero por ejemplo mis compañeros decían, no, es que desde que nos echaron eso nos ha ido mal, pero no sé, o sea, ellos decían eso, ¿no? A mí no me fue mal, o sea, ya sé, normal, ¿no? Pero te digo, toca verlo y ellos andaban muy espantados que decían, no, es que ellos hacen como brujerías, como vudú, a lo mejor nos echaron, no sé, ya, tranquilo, no pasa nada. Pero ellos se argumentaban que les iba muy mal después de las gotas de aceite o que nos hayan aventado. Oye, y antes de pasar ya a la última pregunta que te quiero hacer, muchas veces los familiares cuando es el primer reencuentro con su familiar después de que perdió la vida, pues entra esta parte emocional, ¿no? De hablarles, de decir que se vaya tranquilo, que aquí vamos a estar bien, que lo amamos, todo ese tipo de cosas. Pero en muchas situaciones, dependiendo de las características, lo que queda es enojo. Y el enojo es te dije que no hicieras esto, te dije que te cuidaras. ¿Te ha tocado escuchar reclamos? Yo no. O sea, a mí no porque mi función solamente es embalsamar. O sea, rara vez es la vez que yo piso una sala y entrego un cuerpo, ¿no? O sea, realmente mi trabajo termina embalsamarlo, vestirlo, hacerle el arreglo estético, colocarlo en el ataúd y ya ahora sí que la entrega y la asistencia en la sala, pues ya es de los compañeros funerarios, ¿no? Entonces, no me ha tocado como que escuchar eso. No te voy a decir que sí, o sea, sí, pero la gran mayoría siempre es de tristeza, ¿no? O sea, recuerdos y cosas así. Es fuerte, pero pues es el lapso, ¿no? O sea, es lo de lo que la familia tiene que vivir y yo creo que también a nosotros nos ha pasado y es el momento de despedirte, pues cada quien sabe, ¿no? Hay muchos que sí lo hablan, lo dicen, otros pues nada más lo piensan, pero te digo, así como que sea para mí muy frecuente ver si cosas así, no. La verdad es que te digo, no me toca mucho lidiar con la familia. Pocas veces, pero Ya. no tan común. Oye, y ya para finalizar la última pregunta, como lo dije al principio, te ha tocado embalsamar a muchos famosos. ¿Hay una diferencia en el protocolo, en la rapidez, en el servicio? ¿En algo hay alguna diferencia? Al menos, pues solamente la magnitud de quien sea, ¿no? Para mí es lo mismo, o sea, yo lo he dicho muchas veces, o sea, para mí no es más importante si es famoso o si es la persona de más bajos recursos, ¿no? Porque también me ha tocado estar en los dos canales, o sea, he estado desde a lo mejor el servicio más caro o lugares que son caros como servicios gratuitos, ¿no? Entonces, digo, para mí es lo mismo. Hoy en día que ya no trabajo con ninguna empresa y que ya lo hago particular o que ya tengo asociaciones con algunos lados para trabajarlo así, pues para mí es la misma calidad. O sea, yo tengo que brindar la misma calidad de servicio con el más conocido como el menos. Entonces, a lo mejor en el tipo de los famosos sí es diferente, pues el trato que hay. Pero o sea, trato con la familia. Para nosotros es más presión de más rápido, ¿sabes? Pero te digo, no influye. O sea, realmente hay servicios que no es mucha más presión, mucho más grado de profesionalismo que a lo mejor con un conocido. Porque la gran mayoría de los artistas ni se abre el medio lecho. Son pocos los que se la abren, aperturan para despedirse de ellos. O al menos la familia más directa. Pero son muy pocos ahora en día que abren. Antes sí, hasta los mostraban, ¿no? O
sea, las cámaras permitían el acceso a las cámaras y estaban en el servicio funerario. Pero hoy en día no, o sea, ya es muy hermético eso y mucho más para nosotros, ¿sabes? O sea, también era complicado porque no podías estar libre esos días. En la agencia no, o sea, no podías salir. Porque te iban a agarrar Sí, los exacto, medios. sí, te podía ver alguien o todo, tienes que permanecer dentro, más aparte la atención que hay de tu trabajo y pues aparte pues, tienes que seguir tu turno, entonces ¿Sí te era muy tocó que te complicado. buscaran los medios? No, en No. esos momentos no. No. Te digo, porque pues uno no, o sea, desde el momento te le dicen, ¿sabes qué? No puedes salir. O sea, sí, a lo mejor por la puerta de aquel lado, si vas a ir a comprar algo, cosas así, pero pues que no vean quién eres tú, ¿no? Porque se presta mucho y de hecho hay muchas cosas, pues, aún no nos ganaban, ¿sabes? Había periodistas que de la nada, no sé cómo se ponían en alguna zona de donde nosotros ingresábamos los cuerpos y les llegaban a tomar fotos. Ujú. Y ya tú lo veías el lunes en la revista, ¿no? Y sí, pues dices, o uno que trabaja y dices, no, sí es, ¿y cómo? ¿Y quién era? O sea, yo me asomé o los compañeros cuidaban mucho eso y de repente salía por ahí en O las puede haber gente revistas. dentro medio también con No, convenios, no ¿no? lo dudo, ¿eh? Sí, no lo dudo. Pero bueno, digo, en ese proceso o en esos, nada más estaba, en este caso yo como técnico, solo. Ya. Y tenía puerta cerrada, no entraba ningún, y los más compañeros más de confianza, no, por lo mismo. Por si se filtraba algo, pues ¿quién iban a pensar que fue? El técnico, Claro. ¿no? Entonces sí, era puerta cerrada y nadie podía estar dentro de los servicios de los famosos. Pero no dudo que haya por ahí. Sí, claro, sí, Sí. sí, sí. O muchas familias a lo mejor ya los han visto. Sí. Oye, y ya la última pregunta, igual con todo el respeto del mundo, sin mencionar nombres ni muchas cosas, pero de todos los casos de los artistas o famosos que te tocó trabajar, ¿cuál fue tal vez el que más te impactó? De impactar, pues a lo mejor el primero que tuve, mira, te voy a decir, hubo muchos casos de a lo mejor gente famosa que yo no conocí. Ajá, porque ya luego me daba yo cuenta en las noticias, ¿no? Decía, ay, pues fue el que hice. Y yo creo que así se me pasaron muchos, gente ya muy, de muchos años. Pero el primero que supe fue el Loco Valdés. Porque ni yo sabía que había fallecido. Yo lo había visto como un mes antes en una entrevista. Y a lo mejor sí tenía como una identificación porque lo conocí, o sea, sabía quién era. Entonces yo me acuerdo que ese día llegó al anfiteatro, a la embalsamadora, al laboratorio, y mi compañero ya salía de guardia, pero te digo, realmente salíamos muy cansados, o sea, y todavía te decían, te entregaba el turno y te decía, hay 4, ¿no? Entonces, bueno, voy llegando, ya tengo 4, eran las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde ya tenía 6, ¿no? Entonces dices, bueno, ya tú llegar a recibir tu guardia con 3, 4 servicios y dices, bueno, pues ya sé que ahorita tengo que trabajarle, ¿no? Entonces ya te vas predestinando a eso. Entonces a mí entre ese lapso me empieza a entregar, ¿sabes qué? Está pendiente hay de esto, están los certificados. Y me dice, pero pues ahí está el loco. Y yo le escucho, ¿cuál loco? Pues el loco. Son compañero, ¿no? No sé, o sea, yo no, por acá me pasaba. Y no, pues ya tu primero. Y yo le decía, ¿pero de qué me hablas? Pues de loco. Pero yo no le entendía. Total, yo dije, no está más loco el que no sé qué me está diciendo. Pues ya se retiró, me entregó el servicio, ya voy por yo todas mis papeletas. Ya con el jefe capellán me dice, oye, ¿sabes qué? Del señor Valdés aquí está el certificado y hay que empezarlo ya. Te van a entregar ese lado la ropa, hay que colocarle una playera especial y pues mucho sobre el arreglo estético. Me dijo, tienes carta amplia de imágenes para dejarlo como él era. Pero te digo, yo todavía no, ya hasta que voy al anfiteatro, y ya me empiezo a ver que ya estaba el de seguridad y que ya no dejaban bajar a nadie, pues ya fue que vi que era él. Ok. Y sí me impresionó porque, pues te digo, tenía poco que lo había visto pues, en entrevista normal, justo de la causa de lo que él padecía, y ya poderlo ver en la plancha y realmente, pues sí, ver lo que es la enfermedad, lo que él argumentaba, pues sí fue como esa impresión y de ahí, bueno, dije, pues algo que no esperaba y mucho menos de un famoso como él, ¿no? Mejor mucha gente hoy en día o más jóvenes pues ni saben quién es, ¿no? Pero al menos uno que es Hermano de Ramón Valdés y de de Tintán. Tintán. Entonces, todo ese, pues fue como que el primero, te digo, y en algún momento yo cuando buscaba la opción laboral, que dije, bueno, si voy a trabajar en una empresa que me dé esa parte, ¿no? Parte porque lo conocía, porque tuve servicios ahí de familia.
Pero pues te digo, a lo mejor sí lo pensaba, porque antes así era mencionada la agencia, ¿no? Como la agencia de los artistas o la funeraria. Pero nunca me esperé que fue el menos día sin esperarlo, ¿sabes? O sea, fue así un día común para mí, que de ahí a lo mejor se suscitó eso, porque te digo, a mí a lo mejor algo que me ha caracterizado que la gente ve es el arreglo estético. O sea, el procedimiento todo el mundo lo puede hacer, pero el arreglo estético no todos. Entonces yo sí soy muy puntual en eso y siento que de ahí pues obviamente a los jefes eso les gustó. ¿Tanatopraxia? No, o sí. La tanatopraxia es lo mismo que el embalsamamiento. Ah, ok. Hoy le han dado No. muchos nombres, Ah, ok. ¿no? Pero la realidad es que eres un técnico embalsamador, que es lo que así se conoce o siempre fue. Y la tanatoestética o todo eso ya le han puesto, pero realmente es arreglo estético. Arreglo, sí. O sea, tengo uno que es de más tiempo, así se conocía. Hoy ya los más modernos dicen, no, que yo soy tanatólogo, tanatoestética. No, ¿sabes qué? Embalsamas y arreglas y haces un arreglo estético, porque realmente es eso. Claro. Ya que tengas una especialidad en reconstrucción y que aprendas a utilizar los insumos, pues ya esa parte. Pero pues ese sería el famoso que más me impresionó. Ok. Ya, porque tocaste ese punto. Me imagino que hay muchos servicios que llegan y que ya llegaron como que ya lo estaban embalsamando, pero lo hicieron mal y quieren que lo corrijas. Sí. ¿Cuál es el peor embalsamamiento que has visto? Pues también no tiene mucho. Bueno, me han llegado varios, ¿no? Y de hecho una vez me llegó un caso médico legal. Cuando ya te llegan embalsamados o vienen de otra funeraria, lo único que tú como técnico tienes que verificar que sí lo hayan embalsamado. No te puedes hacer responsable del proceso o de lo que pueda suceder después de la velación porque no es tú no lo hiciste. Pero sí revisaba. Entonces, una vez me llegó una persona de Acapulco que supuestamente ya lo habían embalsamado y yo pues lo empiezo a tocar que no tuviera alguna líquido, cosas así, porque era un caso legal. Y lo que uno hace, al menos del tacto con los casos legales, pues uno sabe el procedimiento que lleva y podemos percibir si está preservado los órganos o si están ahí nada más. Entonces yo no sentía y realmente sí me causó eso, dije no, y lo tuve que volver a abrir y no traía órganos. No traía órganos, entonces pues ahí eso es un tema. ¿Por qué? Porque todos los cadáveres o fallecidos con caso médico legal tienen carpeta de investigación abierta. Entonces imagínate el mal proceso que es, si en algún momento se llegara a hacer una exhumación del cuerpo y verificar y que no haya un órgano, o sea, que no estén los órganos, ese sí es un problema. Entonces, pues yo notifiqué, pero pues ya la familia no quiso hacer nada, ni la agencia. Entonces, digo, también muchas veces cuando tú das tus opiniones o ves lo de tipo de procedimientos que están mal hechos, pues ya es decisión de la agencia y la familia. Pero pues tú te deslindas porque digo, yo no lo toqué, o sea, yo no lo hice, pero yo estoy avisando que viene sin órganos y un proceso legal no puede venir sin órganos. Pero créeme, aquí en México lo hacen. No es la primera vez que lo veo, que lo escucho, que muchas veces los casos legales pues los creman todos los órganos y no tendría que ser así. Entonces puede ser eso y o sea, sí, o sea, es lo más cambiante es eso y una persona que igual me llegó, era una persona muy importante, de una institución gubernamental, me piden a mí el poderlo, pues sí, embalsamar y me pedían ese grado porque pues era alguien muy grande ahí. Lamentablemente, pues bueno, falleció en otro estado y tuvieron que embalsamarlo allá. El tema que cuando me llegó literalmente quemada. Yo me imagino que utilizaron formol puro, no supieron hacer la inyección y quemaron toda la parte del cuello y parte de la cara. O sea, me refiero a quemar, es que venía muy acartonada la piel, muy ya tenía coloración verdosa cuando la persona falleció, muerte natural y tenía pocas horas. Entonces realmente ahí fue un mal proceso de embalsamamiento y el problema es que, pues, ¿quién tenía la responsabilidad de hacer ese cambio? Yo. Entonces, ya no le pude hacer inyecciones ni rescatarle por proceso, sino puro arreglo estético. Entonces, afortunadamente, me ha gustado mucho siempre eso. Quedó, lo vio la persona encargada del servicio y lo autorizó y todavía al día siguiente acudí al domicilio, me llevaron al domicilio a darle un retoque sobre el maquillaje, pero pues ahora sí que te digo, son cosas que hacen en otros lados y lamentablemente creo que un 60%, 70% de las embalsamadoras que hay aquí hacen mal proceso.
muchos mal proceso. Hay que tener muchísimo cuidado con las Sí, exacto, embalsamadoras. hay que, pues mira, no es, se sabe. O sea, realmente los que estamos dentro del medio sabemos y todos aquí lo más feo es eso. Sí. Que aunque tú hables, aunque tú sepas, aunque no, siempre van a decir que tú eres, que tú no eres y que ellos son los buenos. Sí. Pero mira, yo lo único que argumento y digo es que hay que verlo en la forma de trabajo, ¿no? Y digo, no es porque uno sea diferente. Yo creo que todos vamos a trabajarlo. Yo creo que lo que me ha ayudado es la cantidad de cuerpos que he tenido. Eso es lo que a mí me han preguntado. Oye, ¿por qué te podrías diferenciar? Ah, bueno, porque a lo mejor ya tuve más cantidad de lo que a lo mejor una gente de 30 años no ha hecho, ¿no? Por eso te digo, ha sido un desgaste, sí. Por eso dejé de trabajarlo así, porque ya físicamente ya estaba muy cansado, ¿sabes? Entonces hoy lo hago, pero ya más tranquilo, más sencillo, o sea, ya espero y me la llevo más calmadita que en esos tiempos que realmente sí salía yo casi en calidad de costal, ¿no? O sea, es una guardia muy pesada, Claro. recuperabas pocas horas en tu domicilio y al otro día te esperaba la guardia igual. Y si faltaba el compañero de la otra agencia más cercana, eran los tuyos más los de tu compañero. Y no te voy a decir, me iba muy bien económicamente, pero también no había ni el tiempo ni el momento para gastarte eso que ganabas. Claro, sí, sí, sí. Después de Entonces, 24 horas quieres irte a dormir 20 horas. sí, ¿tú crees que me va a dar ganas de ir a salir a desvelarme? Esas desveladas llevo desde hace 14 años, ¿no? Pero no, te digo, sí te va a decir redituable, solamente hay que saberlo ofrecer, saberlo entregar y dar resultados a lo que vas a Claro. venderte, porque te digo, yo podría decirte misa, pero a lo mejor hay un compañero de ustedes, de creador de contenido, que ahí podemos despejar todas las dudas que hay. Él ya vio un proceso de embalsamado mío, o sea, estuvo conmigo en el proceso de embalsamamiento de un caso médico legal y un caso natural. Y él te lo puede decir, en ningún momento le habló, ni se puso más blandito, ni cambió Sí, claro. la característica de la muerte. Él vio el procedimiento que realmente lleva completo. Entonces, con él se despejaron muchas dudas. Lamentablemente ese video no pudo salir, pero pues te digo, ahí está la realidad de todo. Sí. Nosotros lo que queríamos mostrar con ese contenido era todos los mitos. Y que realmente el momento y el proceso te lleva tan a estar dentro de los procedimientos del embalsamamiento que no te deja ni pensarte. Oye, había un momento en el que yo ya no le podía seguir contestando las preguntas porque ni él sabía cómo enlazarlas y yo ya le estaba explicando otra cosa del procedimiento. Entonces digo, te enfocas tanto en lo que haces que realmente si por allá se movió, si por allá te aventaron el tú sabes, Sí. bien en eso. Entonces, te digo, más que nada es eso. Se caen cosas a veces. No voy a decir que no, pero si volteas y ves el laboratorio, pues hay unos ventiladores de tamaño, ¿no? Entonces probablemente hay mucho aire. Sí, o sea, primero tienes que ver eso. Ya te digo, ya lo relativo era eso. Te digo, qué lástima que no pudo salir ese video, pero realmente lo que tratamos era quitar todos esos mitos que hay y sobre todo aperturarle la visión a la gente que lo tendrá que vivir o que todo lo vamos a pasar, que también sepan que es un proceso realmente muy profesional, que no es nada de lo que se escuchaba antes. Te digo, no digo que no haya malas prácticas, sí, y yo lo sé, lo he visto, me ha tocado presenciarlas y saberlas, pero al menos yo creo que de ese porcentaje que hay vamos muchos que sí trabajamos de la manera que tendría que ser y pues que también se presten y sean un poco más entendibles a lo que hacemos nosotros, ¿no? A final de cuentas es para ellos. Te digo, nosotros muchas veces ni saben quién lo hizo, pero pues ya cuando tú ves a tu ser querido, lo ves descansando y con un semblante muy tranquilo, dices, bueno, ese es mi cliente, ¿no? Ok. Oye, una última, no es cierto. No, para la gente que te quiera contactar a ti o claro. A tu negocio. Pues mira, principalmente en los servicios funerarios siempre. Ahí está, bueno, en mis redes sociales, está mi número telefónico, las redes directas, todos los servicios funerarios, no solamente el embalsamamiento, sino servicios funerarios generales en toda la Ciudad de México y todos los estados. Y esa es una parte. Y la otra, pues, es las personas que les interese el aprender esto, pues conmigo también lo pueden ver directamente en las redes. Certificaciones para técnicos de embalsamamiento. Ah, perfecto. Personas desde cero, personas que ya tienen experiencia, a lo mejor. ¿Son cursos presenciales? Sí, claro. Okay. Sí, son presenciales. Aquí en la Ciudad de México hay dos lugares disponibles y en el Estado de México también. Ah, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Eso puede ser, pues, funcional para la gente que lo quiera ver de ese lado. En mis redes, pues, bueno, siempre trato de poner siempre cosas de explicación de lo que me dedico
y es lo que se va a estar encontrando ahí, ¿no? Excelente. Pues Claro muchísimas que sí. gracias, No, gracias a hermano. ti. Qué interesante plática. Como te digo, me gusta mucho el enfoque de lo que se vive en el día a día y de las cosas y tu experiencia, sobre todo en el hecho de trabajar en un lugar que pues te permitió conocer tantas historias, tantas cosas. Y pues se ve que eres una persona bastante respetuosa y eso está bastante padre. Pues amigos, ahí les dejamos las redes sociales de él. También pueden ver lo de su curso. También ya saben que mi curso está disponible para los que se quieran inscribir. Si quieres ser creador de contenido, pues ahí está la página web y toda la cosa. Amigo, muchísimas gracias y espero que en algún otro momento tengamos la oportunidad de seguir platicando y conocer muchas más historias. Te deseo lo mejor, éxito en todo tu trabajo y en todos tus proyectos. Yo también te agradezco mucho y pues bueno, estamos a estar disponibles cuando se te ofrezca, ¿vale? Perfecto, amigo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden entonces que yo soy Pepe y también Chema y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego. Crea, Impacta y Monetiza es mi curso de creación de contenido profesional. Antes de contarte por qué este curso de creación de contenido es diferente, permíteme mostrarte los resultados que hemos logrado en apenas 2 años y medio. Son resultados que tú también puedes alcanzar. Hemos monetizado más de 8 canales en YouTube y Spotify. Nuestro récord para monetizar un canal es de solo 6 horas y 50 minutos. Nuestro canal más grande alcanzó 1.5 millones de suscriptores. Estas son todas nuestras placas. Hemos logrado sold out en nuestros eventos en vivo. Estamos nominados en los primeros premios de podcast de Spotify. Y hoy contamos con un equipo de más de 20 personas que trabajan de manera profesional en la creación de contenido. En este curso aprenderás conceptos que te permitirán ejecutar proyectos que impacten al público. No necesitas ser un experto en cámaras o edición. Mi formación como cineasta me ha enseñado a entender el lenguaje del entretenimiento, a dominar las fórmulas que capturan la atención y esas mismas fórmulas son las que yo voy a compartir contigo. Invierte en tu educación y conviértete en un profesional de la creación de contenido. Reserva tu lugar ahora y aprende a lo largo de 6 clases totalmente en vivo todos los secretos para volverte un creador de contenido profesional.